El silencio se rompió cuando la gente de Babel comenzó a irse, dispersa en todas direcciones. El Ara se unió a un pequeño grupo, formando una nueva tribu con aquellos a quienes podía entender. A través de las llanuras, docenas de grupos partieron, cada uno con su propio idioma, su propio futuro. La ciudad de Babel, una vez una maravilla, se convirtió en una ruina, una advertencia para las generaciones. La historia se contaría en muchos idiomas. Una vez, todas las personas fueron una, pero el orgullo las dispersó. La humanidad comenzó de nuevo, aprendiendo el arte de la traducción, de tender puentes. El legado de Babel no fue la torre, sino la dispersión, una lección dura y necesaria. La verdadera unidad, descubrieron, no se construye con ladrillos, sino que se encuentra en el corazón. El silencio se cernió sobre Babel, no paz, sino un aislamiento sofocante. Los mercados se vaciaron, los hogares se quedaron en silencio, e incluso las familias ya no podían consolarse. La torre se erigió como un monumento al fracaso, su sombra un recordatorio constante de lo que se perdió. Cael, destrozado, dejó la torre y se cruzó con el Ara. Su despedida silenciosa dijo más de lo que las palabras jamás podrían. El verdadero impacto fue claro. Su orgullo los había vuelto incapaces de escucharse. La torre había amplificado la discordia que ya estaba en sus corazones. La verdadera unidad, aprendieron demasiado tarde, no se encuentra en una voz, sino en la voluntad de escuchar. El final llegó en silencio. Una mañana, los trabajadores descubrieron que sus palabras se habían destrozado. Cada uno hablaba un idioma diferente, incapaces de entender ni siquiera a sus amigos más cercanos. El sitio de construcción quedó en silencio. El pánico se extendió mientras el único idioma de Babel se fracturaba en el caos. Cael, en la cima de la torre sin terminar, intentó ordenar, pero sus palabras ahora eran solo suyas. Estaba completamente aislado. El Ara observó, dándose cuenta de la ironía. Al tratar de evitar ser dispersados, se habían convertido en extraños el uno para el otro. La torre no era una puerta al cielo, sino un espejo que reflejaba su miedo más profundo. Su unidad se había deshecho desde dentro. Cael, el arquitecto, se convirtió en el primer prisionero de la torre. Sus palabras se retorcían, sus planes se desdibujaban. Sin embargo, siguió adelante, creyendo que la finalización restauraría el orden. La ciudad de abajo descendió al caos, pero el mundo de Cael se redujo solo a la torre. Una noche, una violenta tormenta golpeó. Cael, en la cima de la torre, gritó al viento. Sus palabras se perdieron, su voluntad impotente. El Ara lo vio, no como un tirano, sino como un hombre consumido por un sueño convertido en pesadilla. El secreto de la torre era el vacío. Al buscar la inmortalidad, se habían borrado a sí mismos. El secreto de la torre no era visible, pero se sentía una creciente inquietud entre quienes trabajaban más cerca del cielo. Los trabajadores comenzaron a hablar en palabras extrañas, su lenguaje deshilachándose por los bordes. Cael prohibió hablar de ello, pero la confusión se extendió. Estallaron discusiones, las tareas simples se volvieron imposibles y la paranoia echó raíces. El Ara vio cómo la unidad de la ciudad se desmoronaba, la torre ahora un amplificador de la discordia. Sila explicó: al construir un monumento a su única voz, se han ensordecido a todas las demás. La torre no está llegando al cielo, está deshilachando su propio idioma. El monumento a la unión se estaba convirtiendo en el instrumento de su división. El secreto de la torre era el sonido de su propio desmoronamiento. A medida que la torre subía, su sombra se hacía más profunda, tanto sobre la ciudad como sobre su gente. Los recursos disminuyeron, los mercados se vaciaron y la gente se convirtió en sirvientes del hambre insaciable de la torre. Cael, una vez amado, se convirtió en un capataz duro, llevando a los trabajadores al agotamiento. El Ara vio cómo la esperanza se agotaba en sus amigos, reemplazada por una resolución vacía. Ella confrontó a Cael,
Nos estamos perdiendo en estos ladrillos. Esto no es unidad, es esclavitud. Cael respondió fríamente: la grandeza requiere sacrificio. Fenómenos extraños acechaban los niveles superiores, y las advertencias de Zila regresaron en susurros. ¿Era la torre un camino al cielo o un monumento a la ruina? El día que se colocó la primera piedra, Babel celebró. Cael colocó el ladrillo ceremonial, declarando un futuro de grandeza, y la ciudad rugió en aprobación. El trabajo comenzó en serio. Miles trabajaron. La torre se elevó como un símbolo de su voluntad. El Ara, ahora diseñando azulejos para la torre, sintió orgullo y agotamiento en igual medida. Pero a medida que la estructura crecía, también lo hacía un cambio sutil. La alegría dio paso a la urgencia y el espíritu de la ciudad comenzó a deshilacharse. La sombra de su ambición se extendía cada vez más. La idea llegó en silencio, un susurro en el viento. Cael, mirando desde el zigurat más alto, se preguntó: ¿por qué no alcanzar el cielo? ¿Por qué no construir una torre hasta los cielos para hacerse un nombre y preservar su unidad? Su visión se extendió como un reguero de pólvora. Pronto, la ciudad zumbaba con la charla de la torre. El Ara sintió asombro e inquietud, cuestionando la sabiduría de tal ambición. Zila advirtió: los cielos tienen su propio idioma. Alcanzar el cielo sin comprender su silencio es invitar a una respuesta para la que no están preparados. Pero sus palabras fueron ahogadas por el fervor de la ciudad. La gente no sería disuadida. En la tierra de Sinar, donde el Tigris y el Éufrates dibujaban cintas plateadas a través de llanuras fértiles, se alzaba Babel, una ciudad construida sobre la unidad. Su gente hablaba un idioma, sus vidas tejidas en armonía, desde los bulliciosos mercados hasta los grandes zigurats. Entre ellos estaban el Ara, una alfarera talentosa, Cael, un constructor ambicioso, y Zila, la sabia anciana, cada uno unido por la promesa de la ciudad, de lo que la humanidad podía lograr junta. Sin embargo, debajo de esta unidad, una nueva idea comenzó a echar raíces: el deseo de dejar una marca no solo en la tierra, sino en los cielos mismos. A lo largo de los siglos, la historia de la Torre de Babel ha sido contada y reinterpretada en innumerables culturas. ¿Qué nos enseña realmente este antiguo relato? Más allá de la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos, Babel es un espejo de la ambición humana y de los límites de nuestro entendimiento. Hoy, en cada idioma y en cada rincón del mundo, llevamos el legado de Babel. La diversidad de lenguas es un recordatorio de nuestra historia compartida y de la riqueza que surge de la diferencia. Aunque a veces nos separa, también nos invita a buscar nuevas formas de comprensión y empatía. El Ara, Cael y Zila siguieron caminos distintos tras la caída de la torre. El Ara llevó consigo la esperanza de un nuevo comienzo, Cael buscó redención en el silencio, y Zila se convirtió en guardiana de las historias, transmitiendo la lección de Babel a las generaciones futuras. La Torre de Babel nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la altura de nuestras construcciones, sino en la humildad de nuestros corazones y en la capacidad de escuchar al otro. La unidad no se impone, se construye día a día con respeto y compasión. En el mundo actual, donde las fronteras y los idiomas aún nos desafían, el eco de Babel sigue resonando, pero también lo hace la posibilidad de construir puentes, de aprender unos de otros y de encontrar unidad en la diversidad. Ese es el verdadero secreto de la Torre de Babel.